qué gusto saludarlos aquí, en concreto contigo. Soy Mariel Zúñiga. Comenzamos con este serial de los eh, directores de los bancos en México. Esta primera entrevista con Daniel Becker Feldman, director de MIFEL, que hasta este momento, hasta esta convención número 86, Convención Nacional Bancaria, fue el presidente de la Asociación de Bancos de México. Así que vamos a conocer su visión sobre el momento oportuno que vive México y algo que ve con perspectivas optimistas para la banca. Vamos a ver la entrevista. Estábamos en pausa. Arrancamos. Sí, ajá. Entonces, pues empiezas bien en el tema, mi estimado Daniel, con el tema que ya pusiste en la convención, ¿no? Todo el asunto digital, todo el asunto de innovación, modernización, ¿no? ¿Cómo ves tú, como nos estabas comentando, los resultados de la banca en general, ¿no?, a la fecha, y los avances en este terreno digital? Los resultados de la banca, si los ves desde el punto, si aislamos solamente la visión desde el punto de vista de los resultados de la banca, pues me parece que la banca, en su gran mayoría de las instituciones, el año pasado tuvimos un año excepcional. Pero creo que ese año excepcional se explica primero porque se reactivó la economía, crecimos 3.01%, que ya está confirmado. Los bancos creamos reservas de más asociadas a la pandemia, y tuviste un tercer elemento, que las tasas empezaron a subir, y siempre cuando las tasas del Banco Central suben, siempre hay un rezago entre cómo se ajustan las tasas pasivas con las tasas activas. Entonces la combinación de esos tres elementos, la verdad es que sí generaron resultados extraordinarios para la gran mayoría de las instituciones. Y no hay que perder de vista que aunque este año pinta bien y pinta optimista, pues también las tasas de interés se han ido incrementando, y eso puede generar también que hacia adelante podamos ver que algunas empresas que tenían un apalancamiento razonable hoy no sea razonable, también derivado del incremento de las tasas de interés. Creo que otra cosa que es importante destacar es que, y lo hemos platicado en muchas conferencias de prensa, es que a pesar de que el Banco de México ha incrementado 650 puntos básicos la tasa de referencia, prácticamente ningún circuito o segmento de la banca ha incrementado en la misma proporción. ¿Eso qué nos lleva? A que hay una competencia intensa. Hoy hay áreas de oportunidad todavía para seguir generando elementos de competencia, sin lugar a duda. Creo que en eso pues hay que seguir trabajando, y creo que eso también al final nos lleva a una conclusión que, como decía Churchill a su gabinete en la Segunda Guerra Mundial: oye, queremos conocer la historia, queremos conocer el futuro, leamos historia. Y creo que se ha comprobado que establecer precios no es muchas veces la mejor solución, sino lo que mejor genera un tema de disminuir precios es la competencia. Y por supuesto, pues creo que cuando hay fallas de mercado, ahí sí el gobierno tiene que intervenir. Mientras que eso no suceda, creo que la competencia es el mejor elemento. Desde el punto de vista digital, pues el año pasado se hicieron más de 3.770 millones de transacciones digitales. Si tú lo vieras a nivel de, para ponerlo, para contextualizarlo, el mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Quiere decir que la mitad de la población del mundo el año pasado hizo por lo menos una transacción digital en México. Eso te habla de lo que ha pasado con la transformación digital que está viviendo la industria, y yo te diría el país y el mundo. Eso tendrá que seguir creciendo porque además genera elementos de inclusión financiera. Ya en un teléfono puedes tener en un banco. ¿Cuáles son los retos que eso nos trae? Pues que el mundo fintech también ha aparecido, y algunos fintechs pues han retado los modelos tradicionales de la banca. Ahora, ¿qué creo que tiene que hacer la banca? Y ahí sí dependerá de los modelos de negocio y de las capacidades de liderazgo de cada organización. Transformarse rápidamente para generar la misma experiencia del usuario que tiene el mundo fintech. Que eso también tiene que ver con políticas públicas y regulación, para que la regulación sea simétrica. ¿A qué me refiero simétrica? Para actividades iguales o similares, regulación igual o similar, porque nosotros tenemos una regulación muy importante en términos de ciberseguridad, y además vienen elementos nuevos y de derecho
ya viene una nueva circular de ciberseguridad por parte de los reguladores y además hay una iniciativa en el Congreso para cuestiones de ciberseguridad, y eso creo que es muy bueno porque le da certeza al usuario. Pero creemos que también es importante que el mundo fintech esté regulado cuando estemos haciendo actividades similares, y te voy a decir por qué razón. Porque si mañana una empresa fintech llegara a tener un problema y no está regulada de la misma manera, la gente no identifica qué es una fintech y qué es un banco. La gente ve en su colectivo, ¿no?, el mundo financiero. Y no olvides que a pesar de que pues, somos a veces presas de muchos comentarios no positivos por parte de diferentes actores, durante la pandemia los mexicanos ahorraron más de 1.4 billones de pesos en los bancos. Ahorraron durante la pandemia. ¿Eso que me lleva a concluir? ¿Dónde confían los mexicanos en poner sus ahorros, en sus inversiones? En la banca. ¿Por qué? Porque saben que la banca tiene altos elementos de regulación y esa regulación nos ha llevado a tener modelos de riesgo mucho más estrictos. Y eso no hay que perderlo, porque habla de la fortaleza del sector, y esa fortaleza del sector está asociado a la regulación, y la regulación está asociado a los modelos de riesgo. Hace más de 20 años en este país no hay un tema de rescate fiscal a ninguna institución bancaria, y eso creo que no hay que perderlo de vista. Por lo tanto, pues creo que lo único que deberíamos de pedir en este mundo digital y de esta competencia que se está generando es que pues tengamos una regulación que no contamine en caso de que una empresa fintech que no tiene la misma regulación pudiese llegar a tener un problema. Yo creo que el mundo digital, sin lugar a duda, llegó para quedarse. Cada vez, yo te diría que hay bancos que ya sus factores de utilización de sus clientes, el caso nuestro, estamos alrededor del 40%, es decir, el 40% de nuestra base total de clientes transacciona a través de canales digitales. ¿Qué son cuántos? Nosotros tenemos alrededor de 650,000 clientes. Okay. Y creciendo, o sea, es decir, creciendo la penetración, o sea, te vas creciendo en el número de clientes y la penetración de utilización. Seguramente cada vez veremos más. Yo no estoy seguro que lleguemos algún día al 100%, porque también pues, los bancos tienen dentro de su estructura de clientes, usuarios, ¿qué prefieren? Entonces, por eso creo que las sucursales seguirán siendo un elemento distinto, pero que siga teniendo un rol importante. Conservándose. Y no solo para la gente de la tercera edad, porque para los que prefieren tener un trato personal. Claro, pues. y yo creo que las sucursales se convertirán cada vez menos transaccionales, pero más puntos de venta del anaquel de productos de cada institución. Entonces creo que México, pues, en ese sentido se ha comportado como otros países, pero ha tenido un elemento muy importante porque Brasil y México son los países que sus ecosistemas de fintech son los que han sido más activos, y eso ha obligado a la banca mexicana que se ponga las pilas, porque pues, la verdad yo he visto y de hecho tengo buenos colegas que trabajan en el mundo fintech, y ya tienes participantes que tienen una participación relevante en lo que puede ser tarjeta de crédito, en el negocio de adquirencia. Entonces, y ahora los bancos lo que sí tienen es datos donde podemos identificar, creo que de mejor manera, los patrones y usos de los clientes, y entonces hacer unos trajes a la medida. Y además, pues a lo largo del tiempo hemos desarrollado más capacidades. Muchas veces lo que sucede es que en el mundo fintech pues, las tecnologías son más flexibles, en fin, es un tema que por sí solo tiene, pues nos podemos muchas aristas. Pero fintech, ya te metiste en ese tema, como competidores o como complemento. Yo creo que es un complemento. Seguramente sí habrá algunas empresas fintech que por su modelo de negocio, por su proceso de madurez, ya puedan tener vida propia, pero al final lo que hace el sector financiero es moviliza el ahorro de los mexicanos o del país en el que estén, al sector productivo y a las familias. Y creo que en ese sentido las fintech, sobre todo aquellas que estén enfocadas en el negocio de crédito, requerirán fondeo. Y creo que salvo que ya tengas un modelo muy, muy, muy maduro, pues creo que son complemento para que
se sumen con la banca y entonces se cree las capacidades de la banca con los recursos que tienen, sumado a la experiencia del usuario y a la tecnología que tiene la banca. Y yo creo que esa combinación es, pues, digamos, no tiene desperdicio. La ideal, ¿no? Víctor. Yo me voy por otro lado, Daniel. ¿Qué se siente como humano o cuál es tu experiencia como humano en la ABM? Pues mira, ha sido, a ver, yo creo que no hay mayor honor que pueda tener un banquero que presidir la Asociación de Bancos de México. Además, la asociación, debo de reconocer que es una asociación muy potente. De hecho, creo que no puede hablar de su asociación. Yo le tengo, además de que le tengo un enorme cariño, pues ve la convocatoria que estamos teniendo para la próxima semana en Mérida, ¿no? Sí, va el presidente de la República, siempre nos ha hecho favor de distinguir con su presencia el presidente, en este caso el presidente Andrés Manuel, pero pues los presidentes que han estado en turno siempre participan en la convención, y eso lo único que te dice es que la ABM es yo diría una de las asociaciones que tienen mayor potencia, y déjame decirte por qué, independientemente por la actividad, porque la banca es transversal a todas las industrias. La banca toca a todas las industrias. Y además, Víctor, pues imagínate qué bonito representar a una industria que en realidad es un factor fundamental para el crecimiento del país. Y yo además, yo creo que la banca debe cada vez de construir más una dimensión social. Porque la banca puede ser inclusive un ecualizador de brechas. En la medida en la que cada vez haya más mexicanos participando en el sistema bancario formal, creo que le vamos a dar oportunidad a los mexicanos que los dejamos rezagados mucho tiempo. Entonces, pues liderar una industria que es transversal, que puede generar bienestar a los mexicanos, que puede ser un ecualizador de brechas, pues qué más satisfacción que esa. Entonces, la verdad, pues me siento muy honrado, creo que es la máxima que puede tener un presidente, pero no por el simple hecho de serlo, sino porque además puedes contribuir a tener un sistema mejor, y un sistema mejor contribuye a tener un mejor país, y un mejor país contribuye a tener una sociedad más justa, y una sociedad más justa te permite, pues, tener un país en paz. Y si pues, durante 2 años puedes liderar ese grupo, pues es una distinción muy grande. Y en ese sentido, tu mayor satisfacción y tu mayor reto que tuviste personal. Pues mira, el reto es, a ver, tuvimos varios cambios durante esta administración que a mí me tocó, ¿no? Me tocó lidiar con 2 secretarios de Hacienda, o sea, conversar con los secretarios de Hacienda, con 3 directores de banca de desarrollo, tuvimos también diferentes interlocutores en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, yo creo que uno de los retos fue continuar el canal de comunicación, y debo de reconocer que fui muy afortunado porque generamos un canal de comunicación muy amplio y muy abierto, y la verdad es que tú lo vas a ver y lo has visto en el ambiente, en lo que se ha hecho, inclusive el propio presidente, ¿no? Que lo comentamos hace unos momentos. Sí. El diálogo que yo tengo con el presidente, la verdad es que no tengo más que agradecimiento con él, y él a mí me dijo en Acapulco antes de entrar a la plenaria que no se iba a meter, que iba a ser una mora en términos de que no iba a tomar ningún partido con respecto a establecer topes de tasa o de comisiones, y lo cumplió a cabalidad. Entonces, bueno, yo creo que eso fue un gran reto, ¿no? Primero, poder demostrar que los mejores elementos para establecer precios es la competencia, salvo que haya fallas de mercado. Creo que otro gran reto fue amplificar y abrir los canales de comunicación con los diferentes actores de la vida pública, por supuesto entre ellos nuestros reguladores y nuestras autoridades, pero hay otros actores públicos muy importantes, el legislativo, y la verdad es que tuvimos discusiones muy enriquecedoras donde cada uno desde su punto de vista planteábamos cuáles eran las alternativas más importantes y que nos conducieran a un sistema que fuera mejor para los mexicanos. Todavía ayer hubo una iniciativa en el artículo del Código Comercio, el artículo 64 de capitalización de intereses, pero creo que una de las cosas que sí logramos es mantener una muy buena comunicación con todos los actores de la vida pública de este país, con todos. Y pues eso nos ha permitido ir avanzando en los temas. No son temas a veces fáciles, son temas a veces muy técnicos,
pero creo que uno de los grandes retos es que sí logramos, Víctor, mantener, y yo te diría hasta inclusive ampliar el ancho de banda de comunicación con los diferentes sectores de la pública, y por eso creo que pues, acabó ya, por supuesto se quedan muchas cosas pendientes. La verdad es que 2 años es un periodo muy corto, hay muchas iniciativas que tardan en madurar. Yo cuando a veces me tocaba discuto tenemos conversaciones con la gente de tecnología y operaciones en la propia institución en la que están ustedes hoy, me dicen, oye Daniel, 9 mujeres no dan a luz un bebé en un mes, los plazos son de 9 meses. Entonces yo creo que pues, habrán muchas cosas que se quedarán pendientes, pero estoy seguro que se continuarán hacia adelante. Una de ellas, por ejemplo, estamos trabajando en el tema de mediación, para que en los contratos mercantiles haya mediación. Y entonces, no llegar a juicio. Entonces ahí haces cosa juzgada, le quitas chamba a los tribunales, haces mucho más eficiente la administración de justicia por contratos mercantiles y civiles, los bancos recuperan sus garantías de forma más apresurada, no abusas del usuario, y creo que eso también, una vez que se concluya, que hemos trabajado pero no pudimos concluirlo en esta sesión, en estos 2 años, pues es que vamos a poder dar crédito de forma más, con mayores elementos de certidumbre, y eso va a abonar en que la penetración de crédito crezca. Otra cosa que estamos trabajando es una ciberentidad, porque lo que no es bueno para la industria es que algún banco sea vulnerado, porque otra vez, independientemente del tamaño del banco, del perfil del banco, no es bueno para nadie, aunque compiten. Primero todos somos amigos, pero también competimos, ¿no? Es una cosa bastante, es un fenómeno chistoso. Pero todos hemos generado una amistad porque nos conocemos desde hace muchos años y todos estamos convencidos que a nadie le conviene. Que fíjate, yo te diría, Víctor, es otra de las cosas porque hay bancos de cierto tamaño que en un inicio preferían hacer estas iniciativas de forma individual. Claro. Y creo que una de las cosas que logramos es a través del convencimiento y de factores muy claros de identificar, es mejor tener una ciberentidad para todo el sistema que para un solo banco. Te da escala, te permite compartir mejores prácticas, y entonces es muy probable también que próximamente también se anuncie la posibilidad de armar una ciberentidad que lo que nos permita es que todos los bancos estemos enterados de qué tipo de vulnerabilidades puede haber en el sistema y de esa forma atenderlos, atacarlos y evitarlo. Pero eso se tiene que hacer en conjunto. Es tanta la volumetría que es mejor hacer escala y trabajar en conjunto y en equipo como gremio, porque ahí no compites. Y yo creo que generar estos elementos de convencimiento para entender que eso no es bueno para nadie, pues se ha logrado. Oye, lo acabamos, no, pero creo que vamos en esa ruta y empezamos a generar esta conciencia de que hay cosas que tenemos que hacer en conjunto, aunque a la vez seamos amigos pero competidores. Perdón, en ese sentido, ya sería un tema por el tiempo. ¿Qué sentiste que te nombraran como presidente de la ABM cuando tú eras la institución era relativamente pequeña con respecto a los que siempre han estado al frente? Bueno, yo creo que, a ver, primero ya hay, en realidad, para ser un banco ya tienes un capital mínimo, en realidad, aunque eres pequeño con respecto a otros, son empresas, la mayoría de los bancos con respecto a la industria en general, pues son tienen un capital obligatorio mucho más grande que la mayoría de las empresas. Yo creo que lo primero que te dicta esto es que cada vez se difumina más esta diferenciación entre bancos grandes, medianos y chicos y extranjeros, y cada banco tiene una razón de ser, cada banco tiene un segmento y cada banco aporta algo a su sociedad y al grupo de clientes que atiende. Y cada banco también, bueno, pues nosotros en su caso, que tenemos hace más de 25 años una licencia de banca múltiple, estamos en muchos segmentos de la economía, pero hay bancos que se especializan en ciertos nichos, y ustedes siguen mucho el tema inmobiliario y los conocen, cubren una función muy específica. Entonces creo que otra cosa que también se ha logrado y que todos estamos convencidos es que ya no es importante el tamaño del banco, sino que pues exista el talento y el compromiso necesario para llevar las riendas de la asociación y llevarlo a buen puerto. Y creo que también ese es un muy buen punto, Víctor. Ya se acabó creo que hace mucho, ya llevamos algunos años donde
ya hay, hoy es que los que parten el queso son ciertas instituciones, eso también ya creo que es una cosa que ha quedado en el pasado, Sí. y creo que es muy positivo para la industria, y hasta para todos, incluyendo los bancos que antes eran los que tenían una mayor relevancia, o que siguen teniendo una participación importante de mercado, pero que desde el punto de la asociación, ya hoy nos hablamos de iguales porque entendemos que cada una de las instituciones tiene una razón de ser. La competencia es pareja. La competencia es pareja, ahí ¿no? está. Mira, a ver, les doy un ejemplo. Nosotros empezamos hace 5 años con el negocio adquirente, el negocio de terminales punto de venta. Y hoy estamos haciendo alrededor de 5 millones de transacciones al mes. Entonces, yo creo que a cada banco va y eso y genera elementos de competencia. Entonces, eso creo que es muy positivo y creo que todo el mundo lo ve así. Y yo creo que además, desde el punto de vista de política pública, lo que quieres es un sistema. Fíjate, ahí es un buen tema. No quieres un sistema muy fragmentado, pero tampoco quieres un sistema sumamente concentrado. Entonces ahí digamos, y hay diferentes fórmulas y modelos que te indican dónde tiene que estar. Es bien difícil porque nunca es ciencia exacta, pero lo que sí quieres es bancos que compitan y que al final el que se beneficie sea el usuario. Perfecto, muy amable. Oye, Daniel, ¿y qué retos ves hacia adelante? Porque pues el contexto está muy desafiante, ¿no? Te tocaron años difíciles, distintos, te tocó el COVID, ¿no? Que no sabíamos cuándo íbamos rumbo a la convención en el 2020, a qué íbamos, ¿no? Y eso qué se hace, y es pandemia, y qué se hace, ¿no? Te tocó una reestructura importante, empática, la actitud de los bancos, ¿no?, hacia sus clientes, una serie de fórmulas y un año histórico de colocación en el 2021. Bueno, 2022, ahí ya viene la inflación y ya ahorita la traemos arrastrando junto con la política monetaria restrictiva y el incremento de tasas que todavía sigue. Por mencionar 2 acciones que tienen mucha incidencia en toda la sociedad, ¿no? Porque el incremento de precios va desde la materia prima del constructor hasta los jitomates que compra la ama de casa, ¿no? Esto lo sigue heredando. Tú en este contexto, ¿qué retos ves para la banca? Bueno, primero, yo no veo un tema catastrófico hacia adelante en términos de que este incremento de las tasas pueda generar un problema para el sistema, no. Acuérdate que tú lo dijiste muy bien, Mariel. En el 2020, cuando trabajas en conjunto con el regulador, pues hicimos lo de los criterios contables especiales, se reestructuró prácticamente el 35% del sistema, de los activos de crédito de la industria. Y ahí simplemente es un buen ejemplo de cuando hay objetivos comunes y cada quien es de su trinchera. Y dijiste una palabra que me gustó mucho que nadie usa. La banca fue muy empática con sus clientes. Y creo que eso es también bueno destacarlo porque no siempre somos los malos del cuento. Creo que ahí fuimos muy responsables en generar empatía con la sociedad en su conjunto, tanto con las familias como con las empresas. Hacia adelante los retos es, por supuesto, seguir con detenimiento de la inflación, proteger a aquellos clientes que tenían tasa variable y no tomaron coberturas por el tipo de crédito, por la razón que sea. Pero creo que lo que también no hay que perder de vista es que México pues está ya, como tú sabes, yo he comentado que de tomar las acciones correctas puede ser el momento de México. Ya salieron muchos a criticarme que por qué ando hablando del momento de México otra vez, que no es. Pues a ver, yo creo que desde el punto de vista global pasamos, y permíteme la redundancia, de la globalización que pensábamos que era. Fíjate, yo creo que aquí hay otra lección bien importante. No hay nada. Tenemos que aprender como seres humanos, como decía este tema de Churchill, ¿no? ¿Quieres entender el futuro? De historia. Primero, no hay un sistema único y que permanezca para siempre, ¿no? Hace 10 años pensábamos que la globalización había llegado para quedarse. Vimos que en China salieron alrededor de 400 millones de pobres de ser gente dedicada al campo. De repente llegaron a zonas urbanas y se convirtieron en clase media. Y entonces creíamos
que la globalización era uno de los secretos junto con el capitalismo para sacar a los países adelante. Y luego pues, nos dimos cuenta que vino una pandemia que rompió las cadenas de suministro y que te das cuenta que sumado a ese tema de las cadenas de suministro venía además una tensión comercial terrible asociado a los déficits comerciales que ha tenido Estados Unidos con el resto del mundo, en particular con países asiáticos y en particular con China. Y entonces nos dimos cuenta que la pandemia, sumado a otros factores, nos llevó a un mundo que en lugar de que sea global, es regional. Y entonces, ¿cuánto durará? No lo sabemos, pero hay que capturar hoy ese valor para hacer de esta región de América del Norte la región más potente del mundo. Y por eso creo que si sabemos aprovechar esas oportunidades, sí tenemos el momento de México. Cuando yo digo que es el momento de México, no es por generación espontánea. Esto tiene que venir acompañado de acciones, de inversión, infraestructura, certidumbre jurídica, un entorno amigable a la inversión, de aprovechar eso, porque no sabemos si dentro de 10 o 20 años la regionalización seguirá siendo el modelo económico que persista. Lo que ya vimos es que los modelos económicos se van transformando de acuerdo a las circunstancias. Entonces creo que es el momento de entender que hoy estamos ahí, hoy hay que aprovecharlo y bueno, y seguir las tendencias del mundo y adaptarse a ellas. Yo creo que también, fíjate, así como los bancos nos tuvimos que adaptar a la disrupción que está trayendo el mundo fintech, que los países no se tienen que adaptar a las nuevas circunstancias de las... Entonces, es igual, pero en el ámbito político, de política pública, pues, del gobierno federal y aquí es en el ámbito del empresariado, de la banca. Pero así es. Entonces, yo creo que hoy estamos viviendo un momento, yo diría, sí, estelar en nuestro país. A ver, lo de Tesla. Tesla es el inicio. Tesla es el inicio. Ahora, si nos quedamos con Tesla, no hicimos la tarea. No, hay, no sé, 400 empresas más, ¿no? De diferentes países que están queriendo venir. Y el momento de México que tú describes también es para la oportunidad histórica en el nearshoring. De cambiar el rostro de este país. Ahora, oye, ¿esos momentos duran para siempre? No. ¿Son ventanas de oportunidad? Sí. ¿Tienen temporalidad? Sí. ¿Hay que aprovecharlas? Sí. ¿Hay que hacer cosas para que eso sea? Sí. No es por generación espontánea. Pues cuando yo digo, y ojalá nunca se saque de contexto, oye, es el momento de México, claro, sujeto a hacer una serie de... Claro. Hoy seguimos viviendo, tenemos 3,000 kilómetros de frontera con el país más poderoso del mundo, con una economía de casi 24 trillones de dólares, donde el 80% se explica por el consumo y donde exportamos el 80% de lo que producimos en nuestro país. Ahí hay que aprovecharlo o no. Yo creo que la respuesta es muy clara. Tienes otro elemento, la fortaleza del tipo de cambio, ¿no? Creo que eso tampoco nadie lo veía venir y bueno, ya vimos ahí la fortaleza del tipo de cambio, 17.97 el día de hoy. Pues ahí hay diferentes opiniones, pero... Mientras fortalece las exportaciones. Bueno, fortalece las importaciones y las exportaciones las puede hacer un poco menos competitivas porque tienes un tipo de cambio menos competitivo. Pero pues yo creo que las empresas siguen exportando y mientras que México siga teniendo grado de inversión y el Banco de México siga teniendo esta posición restrictiva, como tú ya comentaste, que muchos me han preguntado, oye, ¿y es que el Banco de México está fortaleciendo el tipo de cambio? No, el Banco de México no fortalece el tipo de cambio. El Banco de México toma acciones de política monetaria que como consecuencia lo que trae es un fortalecimiento del tipo de cambio porque, fíjate, el objetivo del banco no es fortalecer el tipo de cambio, es anclar las expectativas inflacionarias. Hace poco me invitaron a estar con un grupo parlamentario y me hacían esta pregunta y les decía, a ver, piensa en lo siguiente. Argentina el año pasado tuvo una inflación del 94%. Si el Banco Central argentino mañana decidiera subir las tasas al 300%, ¿el peso argentino se va a fortalecer? La respuesta es no, porque también hoy no hay que olvidar que México sigue siendo un país emergente con grado de inversión. Si seguimos teniendo grado de inversión y además el Banco de México está cumpliendo su mandato de anclar las expectativas inflacionarias con una política monetaria restrictiva y eso hace que se fortalezca el peso, bueno, pues son
costos de oportunidad que tienes una cosa con otra, pero creo que también no podemos perder de vista que México también hoy tiene mejor capacidad para enfrentar choques del exterior derivado de que su parte macro se ha manejado con prudencia. Entonces, oye, hay retos, sí, la inflación, por supuesto que es un tema que preocupa, el menor crecimiento estimado de la economía global, por supuesto que preocupa, pero creo que México tiene las condiciones, yo creo que las condiciones globales hoy no tienen que destinar a México a que sea un país que tenga una menor actividad económica y un menor dinamismo. Creo que de forma adecuada México puede seguir siendo, a pesar de todo, la oportunidad es de veras de un crecimiento mucho más vigoroso. Sí. Y ahí en ese sentido, pues, insisto, ¿no? Generar certidumbre, elementos de confianza y aprovechar todas estas oportunidades de las empresas que se quieren venir a colocar a México, porque el mundo cambió de la globalización a la regionalización. Exacto. Lo que estás comentando, creo que también se podría complementar con políticas públicas para jalar a las regiones que no están creciendo igual. No hay duda. Y fortalecer a una de las que... A ver, parte del centro, o sea. Sí, no, a ver, oye, el nor-noreste, ¿sabes qué nivel de ocupación tiene? ¿A qué nivel de ocupación estamos en el nor-noreste? Como el 99. Prácticamente pleno empleo. No solo eso, si quisieras hoy en la parte de logística, hay un tema de, bueno, ustedes que siguen mucho el tema de la construcción, hay un tema de demanda, o sea, no hay suficiente oferta para la demanda que se está gestando. ¿Has viajado por carretera Querétaro, por que te interrumpa? Sí, claro. Pues, bueno. ¿Cómo está el tráfico? No, a ver, ¿tú sabes cuántos trailers cruzan la frontera todos los días? No. 300,000. Sí. Diario. Sí, ¿no? A ver, el comercio exterior son 500, casi 600,000 millones de dólares al año. Pero todo eso parte de la Ciudad de México, desgraciadamente. Claro, pero fíjate, te voy a dar un dato interesante. Ahorita que estemos en Mérida y seguramente lo podrán corroborar con el gobernador, ya están haciendo un ducto que creo que se inaugura a mediados de este año, que va de Texas, Veracruz y a la península, para pasar de 150 BTUs de gas a 250. Entonces creo que también se están generando las condiciones de desarrollo en el sur-sureste. Tuviste otro tema muy importante, Víctor. Durante la pandemia, cuando la economía decreció menos 8%, ¿sabías cuál fue de los pocos estados que crecieron? Tabasco. En serio. ¿Y sabes por qué? Por el proyecto de infraestructura de la refinería. Entonces, creo que sí se han hecho algunas acciones para darle mayor dinamismo al sur-sureste, pero falta mucho por hacer y no hay que olvidarlo, porque es otra cosa muy interesante. El Bajío y el noreste crecen a tasas similares que China. Lo que nos baja el promedio son los países del centro y del sur-sureste. Y ahí hay que poner atención, por supuesto, y encontrar cuál es el oficio que tienen. Por ejemplo, mira, la península de Yucatán, Progreso tiene un acceso a la costa este de Estados Unidos, donde vive la mayor cantidad de la población norteamericana. O sea, el West Coast, que es la parte de California, tienes el East Coast. Progreso puede ser claramente un puerto de acceso y un puerto de logística para la parte del East Coast americano, para la parte este de Estados Unidos, toda la parte de Nueva York, las Carolinas, Boston. Entonces creo que la condición geográfica de México también hay que destacarla y aprovecharla y no perder de vista, por supuesto, el sur-sureste, que es la parte más rezagada. Y seguir fortaleciendo al norte, porque necesita infraestructura y energía y recursos hídricos, que sabemos que están fallando. Infraestructura es todo lo que... Pero fíjate, qué interesante, que tuve oportunidad de estar con el gobernador Durazo hace algunos meses, desafortunadamente no pude, me invitó, pero no tuve oportunidad de ir que presentó este proyecto para incorporar a Arizona con Sonora, que además, ojo, vamos a tener el parque fotovoltaico más grande de América Latina, donde inclusive vamos a poder exportar luz a las bajas, que siempre ha sido un tema, y ahí será un tema subterráneo, en fin, ahí hay algunas alternativas, y Arizona. Entonces también lo que estamos viendo es que también nos estamos empezando a convertir clústeres junto con los Estados Unidos, que eso estoy seguro que va a generar, o sea, por definición, los países que están, las entidades que están en el norte, Baja California Norte, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, el propio Tamaulipas, con todos sus temas, pues como están más conectados, ahí ves un mayor dinamismo económico. Tenemos que hacer que eso permee y gotee
hacia el centro y sur-sureste. Y estoy seguro que todos tenemos eso en esa visión, pero pues ahí estamos más rezagados y hay que construir más infraestructura, llevar gas. Durante mucho tiempo había un tema de gas en el sureste terrible, y ya se está resolviendo, y ustedes lo van a ver. A ver, Mérida, la van a constatar, Mérida no sé hace cuánto no están en la península, pero bueno, además de que van a comer los mejores tacos de cochinita pibil, sí, no, pues es un dinamismo y un crecimiento. La nieve no se te olvida ahí en Montejo. La nieve. No, por supuesto, además estamos abriendo una sucursal en Montejo próximamente. Ah, muy bien, muy bien. Sí, a ver, yo, mira, ahorita que estuve viajando por el país, por un proyecto específico, que visité en 4 días 16 entidades de las 32. ¿no? Órale. Y vi el potencial de este país. ¿Sabías que hay que recorrerlo para ver de verdad? Para conocerlo. Para entender lo que se puede hacer. Porque cada estado ha ido generando un oficio y una especialidad en algo, y que se puede capitalizar. Y yo creo que es tema de continuar y de que las finanzas públicas sigan sanas y generar crecimiento, y estoy seguro que de hacerlo en 20 años vamos a tener un país mucho más justo, con menos brechas, y un país en paz. Ahora, para eso hay que chambear todos los días del año con esa visión. Y todos. Oye, como última pregunta, ya se nos acabó el tiempo, pero mujeres, tú eres muy impulsor del género en la banca y también de la sensibilidad de productos hacia mujeres, ¿no? Es algo en lo que por primera vez vimos, ¿no? Con mucho gusto en la convención pasada, ¿no? La presentación que hicieron, el involucramiento que hiciste de funcionarias y también de incorporación de mujeres dentro de la banca. ¿Cómo ves tú este progreso? ¿Cómo lo observaste en estos años? ¿Cómo creció la presencia de mujeres dentro de la banca y de productos hacia las mujeres? Pero déjame hacerte una aclaración en términos de productos. Hicimos nosotros una encuesta, no como ABM, como institución. Las mujeres no quieren productos color rosa. ¿Sabes qué quieren las mujeres? Ser tratadas igual. Igual, claro. Esa es la equidad de género. Ni son grupos vulnerables, Primero, y yo soy un fiel creyente que las mujeres son mucho mejor empresarios que los hombres, son mucho mejor pagas. Está comprobado, Sí. No, eso no está estadísticamente comprobado. Y hay un estudio del Banco Mundial que establece que si en el mundo el 50% de los puestos directivos estuviera ocupado por mujeres, el PIB mundial podría crecer 2 dígitos más. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Entonces, no es, yo te diría, además es por derecho, es porque es lo que le conviene al mundo. Ahora, durante mucho tiempo, este tema no estuvo en el radar. Y tampoco se da por generación espontánea, y desafortunadamente hay que converger, y no converges en 1, en 2 ni 3 años, porque ve países como México, ¿no? La actividad natural de una mujer, aquí tenemos casi paridad de género en esta sala, pero tradicionalmente en nuestro país, ¿qué hacían las mujeres? ¿A qué se dedicaban las mujeres? Al hogar, ¿no? Al hogar. Oye, ¿eso lo transformas en 24 horas? Por supuesto que no. Hay que seguir trabajando en eso arduamente. Te voy a dar otro ejemplo. Mi hija menor, que está por graduarse de ingeniera industrial en el TEC, ¿sabes cuál? Es una generación de 25 muchachos. ¿Sabes cuántas mujeres hay? La quinta parte. 3. Sí. ¿Y sabías qué queremos los bancos? Ingenieros y analistas de datos. Exacto. Pero sigue habiendo viene desde ahí, desde que la educación sea paritaria, y luego de que haya capacitación y igualdad de oportunidades para las mujeres, y luego que las mujeres tengan productos que no sean rosas, que sean iguales para los varones, y luego que los salarios sean similares o mejores. Y eso lo vamos a ir construyendo en el tiempo, pero ya estamos. Lo primero que ya hicimos es identificar un diagnóstico de cuántas mujeres trabajan, y te voy a dar un dato que puede resultar relevante. El 51% de la población de la banca es mujer.
Okay. Y el 37% está en mandos directivos y el 8% en consejos de administración. Ojalá en unos años, y no quiero decir años porque entonces si ya me crucificaron con el tema del Movimiento de México, ¿para qué pongo una fecha? ¿No? Oye, es que Becker dijo. Pero ojalá en unos años tengamos 50% de hombres y mujeres en posiciones directivas, y ahí vamos a ver también una banca distinta. Y ojalá esta paridad de género que se va a dar en la banca no solo se da en la banca, ojalá se da en todos los sectores de la economía. Muchas gracias, Daniel. Y de esta manera, pues escuchamos el punto de vista del que fuera presidente de la Asociación de Bancos de México durante un periodo de 2 años hasta este marzo del 2023, Daniel Becker Feldman, con un particular punto de vista y además sabiendo que es postor todavía Banco Mifel que él dirige para comprar Citibanamex. Así que más noticias en breve. Y yo con esta me despido. Nos vemos la próxima semana. Pásala muy, muy bien y buena tarde. Continúa con En Concreto Contigo a las 13:30 horas. No te lo pierdas. Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com. Adquiere nuestro libro El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica en www.grupoenconcreto.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter @enconcreto, Instagram @enconcretomx, Facebook @enconcretog, YouTube @enconcreto radio.